amigo Fernando Persino, un escritor que nos va a hablar acerca de cómo hacer periodismo novelado. Sí, así es. Muy bien, Fernando, ¿por qué no nos platicas tanto para nuestra transmisión en vivo en Facebook como para la grabación que aquí va a quedar como parte de los archivos en sabersinfin.com? Parte de tu trayectoria, que ya te hemos tenido aquí alguna vez de visita con una primera novela. Así es, nuevamente un gusto estar contigo, saludarte nuevamente, ya tenía un rato que no te veía, un placer estar nuevamente también con el público de Saber Sin Fin. Regresamos ahora con un nuevo libro que de alguna manera le da cierta continuidad cronológica a los hechos del primero, pero bueno, también es un poco independiente en lo que narra, en lo que plantea. Y sí, evidentemente es un libro de diarios en donde me tocó estar trabajando un tiempo en el distrito de Tecamachalco, en una dependencia vinculada al área de seguridad, y me tocó vivir en carne propia pues la problemática que hay ahí ya pues, hace apenas un tiempo, que es con este robo de hidrocarburos tan común, crecimiento de las mafias que pues controlan la zona de alguna manera, ¿no? Okay. Es una realidad muy compleja, pero es parte de la narración que haces, claro, en el libro. El libro lleva por título Diarios de Teca. Okay. Diarios de Teca. Sí, es un tributo también a pues todas las personas que me apoyaron en mi estancia allá. Realmente no todo fue difícil, hubo momentos muy gratos, pero sí está una sensación de miedo que pues yo no vivía en el estado, no me había tocado vivir en este estado, ¿no? Y sí es una situación que es importante señalar, es importante ponerla al público, ¿no? Que se entere, que conozca qué situación es la que se está dando y pues tratar de ponerle un freno, ¿no? Claro, esta inseguridad que se vive es por... desde hace algún tiempo un grupo de ciudadanos de la comunidad, de las comunidades de Tecamachalco, hablo de municipios aledaños como Palmar de Bravo, como Quecholac, bueno, empezaron a tener pues pocos ingresos, entonces buscaron ingresos alternos. Lamentablemente en giros negros empiezan a robar los ductos de Pemex, los combustibles que transitan en estos ductos que pasan por la región, y bueno, se empieza a generar un flujo de ingresos, pero bueno, dinero mal habido, ¿no? Pues entonces empiezan también como consecuencia de eso otro tipo de crímenes, ¿no? Asesinatos, constantemente hay pugnas entre policías federales. Recordemos que este delito es del Fuero Federal, entonces las autoridades locales pues no pueden intervenir directamente, tiene que acudir el ejército, tiene que acudir la Policía Federal, y entonces sí es una guerra que se ha intensificado lamentablemente, ¿no? Y quienes lamentablemente también pagan esta situación son la gente del pueblo, ¿no? La gente humilde a veces, ¿no? Que pues va transitando y pues ni la debe ni la teme, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido todo tu trabajo de investigación para poder llegar y desembocar en un libro como este? Pues totalmente vivencial, estar ahí platicando con las personas, con las mismas autoridades locales, cómo se les ha salido de las manos, ¿no? Sí ha habido esfuerzos, por lo menos en cuanto a tratar de reducir los índices delictivos en lo que les corresponde a ellos. Sí veo una participación, pero ya es una situación que sí requiere una mano más fuerte por parte de las autoridades federales en este caso, que son quienes tienen que pues frenar, ¿no? Estar vigilando constantemente los ductos, generar unas políticas públicas en participación con las comunidades para que esto pues sea frenado. Claro, aparte del trabajo de entrevista, ¿tú realizaste algunas otras investigaciones documentales respecto a este tema? Sí, claro. Pues sobre todo esta cuestión de cómo la economía de la región sí se vio afectada en cuanto a los cultivos, en cuanto a la producción, ya no tenían los mismos ingresos que hace tiempo, no hubo también crisis internacionales en los mercados, en el flujo de legumbres sobre todo, que es lo que predomina, ganado. Entonces eso obligó a muchas personas a buscar nuevas actividades económicas, ¿no? Ok, entonces el fenómeno es totalmente local. Sí. ¿Tiene influencia de algunos otros grupos, digamos, profesionales? En el libro no se plantea, todavía hay mucho tema por investigar. Desde luego
hay hipótesis de que hay grupos de los Zetas vinculados, y no lo descartaría para nada, sobre todo por la provisión de armamento, que el tipo de armamento que manejan los huachicoleros pues es muy sofisticado, ¿no? Es muy eficiente, lamentablemente, para pues atemorizar a la población, a quienes no estén en su camino, ¿no? Esa es la parte en donde yo podría vincular un poco. Ahí sí habría que yo invito a compañeros periodistas a que trabajemos conjuntamente en un expediente que se abra para averiguar estas cuestiones más a fondo, ¿no? Tú mencionas algo muy interesante, que a lo largo de mi vida profesional yo coincido con esta visión tuya, ¿no? Creo, y hoy más que nunca, así como creo de fe, hoy más que nunca creo que el trabajo periodístico se tiene que dar de manera conjunta. Exactamente. Precisamente para no mostrar vulnerabilidad, porque mientras uno solo investigue y haga la labor y haga la tarea y publique aisladamente, pues se van a seguir dando estos casos de vulnerabilidad, ¿no? De la vida y la integridad de los periodistas, pero mientras entre varios podamos contribuir a hacer este tipo de investigaciones, aportar información, simplemente es el trabajo de los periodistas, ¿no? Porque igual que no somos jueces para poder juzgar a un político y condenarlo, simplemente mostramos los hechos, claro, pues tampoco somos jueces para condenar a ninguna persona que se dedique a delinquir, ¿no? Así es. Sin embargo, el mostrar los hechos de lo que está ocurriendo y poner en evidencia cómo resulta esta situación, sí nos pone a los periodistas en una situación de indefensión. Totalmente. Entonces, es necesario que hoy más que nunca el periodismo ya tiene que estar viendo cómo hacer este trabajo colaborativo, cómo hacer este trabajo multidisciplinario, porque estoy segura que también debiste haber consultado a muchos otros especialistas en temas de petróleo, a la misma gente de Petróleos Mexicanos, porque uno no lo sabe todo, ¿no? Finalmente. Y cuando uno puede abrevar del conocimiento del especialista en petróleo, de las personas en seguridad, de la seguridad local, de la seguridad federal, y puede tener un panorama, construir un panorama mucho más amplio, ¿no? Sí, con concuerdo plenamente. Esas observaciones. Sí, es importante. Aquí, bueno, yo estuve muy aislado, quizás sí tuve algún contacto con periodistas de la zona, pero tienen muchas restricciones, ¿no? En ese sentido hay miedo. Inclusive me tocó estar en un periodo en donde encontraron una periodista muerta del estado de Veracruz, y me tocó ver cómo los ministeriales pusieron el levantamiento del cuerpo, ¿no? Entonces es un tiempo muy difícil para el periodismo. Además es una zona muy cercana a Veracruz, ya conocemos un poco de la situación que hay de los periodistas allá, ¿no? Es impresionante el número de muertos personas dedicadas a esta labor, y fue apenas en este gobierno, ¿no?, que pasó, que pues ha encontrado ahora también estos problemas financieros, estos desfalcos con Javier Duarte, ¿no? Sí, definitivamente una manera de cubrirnos, ¿no?, las espaldas en ese sentido, porque son realidades que pues sí pueden incomodar, ¿no?, y desde luego pues hay personas a los que no les conviene, ¿no?, que se muestren este tipo de cuestiones. Sí, claro, mientras algo pueda ser evidente y salir a la luz pública, pues ya hay manera por lo menos de cuidarse un poco, ¿no? O en el caso de las autoridades, a quienes les corresponde tomar medidas y actuar en consecuencia para poder garantizar la integridad de la vida y los bienes de las personas, ¿no? Como es. Exactamente, sí. La situación es compleja. A mí también me tocó verlo como parte de autoridad, ¿no?, tratando no directamente atacar nuestros problemas, sino más cuestiones del área de mediación. Pero incluso un compañero del área de Ministerios Públicos fue secuestrado. Hasta la fecha pues no sabemos dónde está, y la misma autoridad ya también tiene miedo, ¿no? Es algo que no solamente se queda en la sociedad, la misma autoridad está con miedo, sobre todo la autoridad local, ¿no? Entonces tratar de encontrar o hacer un frente para poder mostrar la realidad, encontrar cuál es el problema, atacar el problema de raíz, yo creo que es lo principal que se debe de hacer. Claro.
Y cuéntanos cómo es este proceso de la investigación hasta llegar a escribir la novela y luego para darla a conocer. Sí, bueno, más que una novela es una recopilación del día a día. En este caso, cuando yo llego, pues yo desconocía, me habían informado cómo estaba un poco, ¿no? Pero no tenía realmente todo el contexto de cómo está la situación, porque, pues, como comentaba, derivan otros crímenes. Estos grupos criminales, inclusive se comenta que hasta tienen cisternas llenas de dinero, que hay, sí, ciudadanos que los protegen, que los encubren, porque es un dinero que va girando y que va también dando, pues, oportunidad a otras personas, ¿no?, de hacerse dinero rápido, lamentablemente. Y bueno, pues, llego con un organismo de seguridad del Estado para participar en esa zona y veo que pues también hay robos de coches, que también hay gente secuestrada y que amigos que viven en el municipio ya desde hace mucho tiempo me comentan que pues hace 10 años no era así, ¿no? Podía uno salir por las calles tranquilamente, estar en las noches y no pasaba nada, y de repente cuando secuestran a este compañero del Ministerio Público, inclusive parece ya un golpe muy directo, porque sí, probablemente en algún momento pudiera haber habido negociaciones por debajo del agua entre autoridades y mafia, pero hoy me parece que no la hay, ¿no? Hoy la mafia le dice a la autoridad, sabes que yo estoy por encima de ti, te enfrento, no quiero negociar nada contigo y nos vamos a los balazos, ¿no? Entonces ni siquiera es una, yo no veo tampoco un gran contubernio, bueno, eso ya es un tema más complejo, ¿no? Pero entre autoridades, por lo mismo, ¿no? Porque los mismos mafiosos los están enfrentando, ¿no? Se están yendo a decir, yo aquí soy el que pone las reglas, ¿no? Claro, ya estamos en una realidad totalmente diferente. ¿Qué tiempo te llevó a hacer esta recopilación? Fue un año prácticamente de estar platicando con varias personas. El libro también aborda otros temas, digo, en ese sentido, juzgar a un lugar solamente por lo malo que hay, pues no, tampoco me parece sensato, ¿no? También platico algunos beneficios que se han dado también en la comunidad en estos días, algunas cosas, como también tiene un estilo literario, platico de la belleza del desierto, ¿no? Que luego a mucha gente no le gusta, prefieren las playas, las montañas, ¿no? Pero ese tipo de paz interior que transmite el silencio, la nada, ¿no? Ese tipo de inmensa desolación que hay en los terrenos áridos de la zona, creo que también transmite otro tipo de belleza. Entonces no todos se quedan cosas malas, ¿no? Y precisamente yo creo que surge del amor al lugar, del amor a la gente que conocí allá, que me trató allá, de tratar de dar a conocer esta realidad y de rescatar esa zona, ¿no? Porque es una de las más productivas del estado. En ese sentido sostiene mucha de la parte, pues, de los productos del campo. Claro, algunos cultivos ahí son parte de los productos de hortalizas de exportación, claro, que se tiene hacia Estados Unidos, y que además les llevó también mucho tiempo y mucho esfuerzo de organización. Así es. El poder desarrollar una planeación de cultivos de tal forma que pudieran cumplir con las expectativas y las, digamos, condiciones de mercado, ¿no? Así es. Que existían en Estados Unidos, y era una zona productiva, bueno, que Cholac tiene mucha fama, Tecamachalco, sí, precisamente por la calidad, los Reyes de Juárez, sí, ¿no? además toda esa zona. Son gente que ha trabajado muy duro para alcanzar estos logros, para poder expandir sus mercados, y eso es lo que a mí me causa pues cierta desolación, ¿no? Que de repente se estén dando estos problemas, ellos ya tengan que estar viendo, porque luego les roban las camionetas, ¿no? Y son sus herramientas de trabajo, claro. Camionetas que normalmente son para llevar hortalizas, pues ahora se las roban para transportar el huachicol, ¿no? Entonces son cosas que afectan a las personas que están trabajando honradamente en la zona, ¿no? Claro. Y sí, digo, ahorita es de las áreas en donde más robos de vehículos hay también, ¿no? Por lo mismo. Ok, y bueno, ¿y cómo decides hacer la edición, pues?
de esta recopilación de Se da, información? fue un libro, es curioso, te voy a platicar el proceso, porque yo escribo mucho en Facebook, hago también un diario y fue vinculándose este proyecto a ese diario que regularmente hago. Empecé a platicar cómo me estaba yendo en la zona y también para pues informar a mis amigos, a mi familia, que pues dentro de las problemáticas que hay pues yo estaba bien. Sí, tuve varios sustos por allá, pero afortunadamente pues regresé bien. Y entonces era también estar al tanto de lo que ocurría con mis actividades, y a la gente que lo leía, amigos, conocidos, escritores, algunos de ellos, les empezó a gustar el trabajo que estaba haciendo de ese día a día. Me dicen, oye, es que sí se crea tensión, sí hay muchos temas interesantes ahí, no solamente en lo personal que me tocaba ver, sino pues en el entorno social que se Bueno, vive. pero es que no es solamente el tema, ¿no? Sino Sí. también el estilo, o sea, Claro. todo lo que tú tienes de vena literaria, Sí. pues ahí volcado, ¿no? Sí, pues son cosas que uno que hace con pasión. Ahorita platicamos fuera del aire, uno lo hace hasta sin que le paguen dinero. Y sí, cuando publico en Facebook lo hago por gusto, ¿no? O sea, no hay ninguna editorial, no hay nada detrás. Pero entonces se fue armando una serie de entradas, de notas que fueron conformando un libro, y apenas este año salió la convocatoria para el tercer concurso hispanoamericano que hace Amazon, que convoca a escritores de toda América Latina, y entonces busqué las bases, vi si cubríamos los requisitos, y sí, Amazon la autorizó la publicación del libro, participó con una notable actuación en este concurso, y por mí encantado, te platicaba hace un momento, ¿no? Dar a conocer esta realidad tan regional, pues no solamente a México, ¿no? Sino Claro. a toda América Latina, en este caso que No, fue... y además con información de primera mano, que yo Así creo es. que es lo realmente Sí. valioso, ¿no? Sí, sí, de ese día a día, de recorrer. Mi trabajo consistía en salir a recorrer los municipios. Yo no me quedaba en una oficina, ¿no? Yo salía a recorrer Palmar de Bravo, Palmarito, Tlacotepec, toda la zona, ¿no? Tostepec, todos los municipios que conforman ese distrito. Y sí, desde los abogados, desde la gente del campo, te platicaba cada uno su experiencia, ¿no? De cómo a veces abogados tenían, bueno, trabajando para estas gentes, pues su labor, cómo era al momento de negociar con las autoridades. Es un libro que me salió de las entrañas y fue también una purificación, porque fue un proceso de soledad muy fuerte para mí. Allá pues no tenía amigos, sí tenía algunos amigos, ¿no? Pero no los veía todos los días, no tenía mi familia, no tenía una pareja, no tenía nadie. Entonces la escritura también fue un desahogo de todo eso, ¿no? Claro. Muy bien, pues qué interesante que nos presentes este trabajo. ¿Cuándo se publicó el libro, Fernando? El libro salió oficialmente el 30 de octubre, ya se empezó a promocionar en septiembre, entró en competencia, fue evaluado, tuvo buenas valoraciones, y bueno, ahorita ya está disponible en la página de Amazon, y bueno, vino también con su hermano, que después salió este libro de cuentos que también acabo de sacar en noviembre. Entonces, ¿También con Amazon? También con Amazon. Me gustó mucho trabajar con Amazon por la proyección que nos da a los escritores nuevos a nivel mundial. O sea, no es algo que se quede solamente acá en México. La distribución es asombrosa, el apoyo por parte de Amazon también es importante, sobre todo porque es la nueva forma de distribuir ya los productos, ¿no? De manera pues más amplia. Ya no es solamente ir a un supermercado y traer la despensa, ¿no? Ya uno puede hacerlo pues desde su computadora y le llega sin problema, ¿no? Claro. Muy bien, pues no sé si vamos a ir a un corte y vamos a continuar con más aquí en Periodismo con Causa, y Fernando Persino, que nos habla de los diarios de Tleca.
nuevamente a la transmisión. Adelante. Nuevamente regresamos a Periodismo con Causa en esta entrevista con Fernando Persino. Ahorita fuera de micrófonos nos comentaba acerca de esta vivencia tan fuerte que significó el hacer este libro, esta recopilación, ¿no?, de historias y de información. Así es. Tiene mucho el periodismo de pasión. Sí. Si no se hace con pasión, es más, aquí otra compañera de nosotros, Erika Mejía, decía, el periodismo no se hace con el hígado, se hace con el corazón. Sí, concuerdo con eso, concuerdo plenamente, ¿no? A veces uno sí, desde luego tiene que tener un esquema, ¿no?, una forma de trabajo, una metodología, pero si le falta corazón, la información que uno puede transmitir no va a trastocar a la persona, a la persona a la que uno pretende llegar, ¿no? Sí tiene que haber ahí un poco de fuerza, ¿no?, de sangre. ¿Crees que esto también puede en un momento dado impactar hacia la autoridad para cobrar conciencia de la importancia de lo que ocurre? Porque a fin de cuentas esa es la labor periodística, ¿no? Claro. Es dar cuenta de lo que está pasando para que a quien le corresponda tome cartas en el asunto, ¿no? Sí, sí, es una de las intenciones, ¿no? O sea, no solamente que se quede en una cuestión local, o sea, la plataforma nos permite llegar pues a diversos países de América Latina, entonces y eso pues tiene que traer la atención de la autoridad, ¿no? Yo te comentaba, sobre todo de la autoridad federal, que es la competente, ¿no? No es que deslinde al gobierno del estado, desde luego tiene responsabilidad de mantener el orden social, ¿no?, de las comunidades, y tiene que también poner de su parte en ese sentido, pero pues el derecho obliga a la autoridad federal a poner más énfasis en lo que está pasando, porque si no es un problema que crece. Ya vemos estos brotes también en otros municipios como San Martín, por ejemplo, ¿no? Quizás no una mafia tan fuerte como la que hay en Tecamachalco, pero sí ya hay indicios de que este problema puede crecer si no lo detenemos ahorita, ¿no? Claro, y más que nada estamos hablando de las consecuencias sociales y económicas, sí, para la región. Exactamente. O sea, a lo mejor si fuera otra actividad, bueno, y no tuviera impacto negativo, es eso. Sí. No habría mayor problema, ¿no? Sí, claro, qué padre sería que este crecimiento económico, porque sí hay un crecimiento económico, evidentemente, fuera por actividades lícitas, ¿no? Comentar que fuera por el incremento en la producción de hortalizas, de todo, del ganado, de venta de ganado, etcétera, pero no es por eso. Y además el dinero que se está generando, bueno, pues no genera impuestos, ¿no? Se va para reproducir este esquema de control de poder, pero un poder malo, un poder que daña a la sociedad, ¿no? Sí, creo que hay muchas cosas más, porque finalmente hechos como estos que nos están llevando a no tener un orden social dentro de la seguridad, dentro de la ley, va teniendo otras repercusiones, como el hartazgo social, como la justicia por su propia mano, y entonces vamos entrando en una descomposición social, precisamente porque los periodistas a lo mejor no informamos, porque las autoridades no actúan en lo que les compete, y porque vamos dejando un poco en el no hacer y no hacer y no hacer, pues le vamos dando manga ancha a quien sí actúa con mucha determinación de acuerdo con sus intereses, ¿no? Es correcto. Platico rápidamente el caso que se dio hace un año en Ajalpan, de estos dos chicos encuestadores que fueron linchados, y bueno, uno ve lo que ocurre. Ajalpan está un poco más lejos, ¿no?, de allá, pero finalmente es una consecuencia, una reacción de la gente del pueblo, que al ver que pues las autoridades en materia de seguridad están siendo rebasadas, pues ellos intervienen, ¿no? Y en Tecamachalco ya hay pues signos de que esto puede pasar, ¿no? Y no debería ser, ¿no? O sea, esto de los justicieros de propia mano, pues mucha gente puede estar contenta y decir, bueno, ya hay gente que nos protege, pero pues no se le puede dar armas a cualquier persona y andar haciendo justicia por su propia mano. Imagínense qué pasaría después, ¿no? Claro. Bueno, y nos hablabas también de otro libro que recientemente has publicado. Sí, pues todo vino
todos los procesos que se dieron de Diarios de Teca, el proceso de trabajar con Amazon nos gustó mucho. Ya teníamos trabajando un libro de cuentos desde antes de Diarios de Teca. De hecho, llevé 7 años trabajando ese libro de cuentos. Al ver los mecanismos de Amazon me gustó. Y de hecho, este libro está planeado también para presentarse en el Fomento Editorial de la UAP para el próximo año, en una edición que contenga ilustraciones, y que sea una edición como de lujo, pues. Está esta primera edición que contiene los puros textos. Y fascinado porque trabajé mucho tiempo en ese libro de cuentos, eligiendo sigilosamente las historias, las palabras. Ese libro está más en el área de ficción, desde luego, y es una cuestión en la que me da gusto ver los resultados ahora, por fin ya. Bueno, y en esta línea editorial que pones, ¿este libro lleva por título? Lucina. Esta línea editorial que tú sigues a través de Lucina también requiere una investigación periodística. También hiciste algunos trabajos en este sentido para desarrollar los temas de ciencia ficción que ahí propones. Claro, sí, desde luego la literatura se nutre mucho de las labores periodísticas, de las labores científicas, ¿no? De hecho, pues la intención es jugar con la imaginación y tratar de adelantarnos a lo que pueda venir. Creo que la ciencia ficción ha aportado históricamente profecías, o lo que podrían considerarse profecías, pero que están basados en un conocimiento, en un raciocinio de lo que pueda venir, ¿no? De hecho, pienso mucho en el cine de ciencia ficción de hace unos años, por ejemplo, Volver al Futuro, ¿no? Que muchos aparatos que aparecen en esa película y que hoy ya son parte de nuestra día a día, ¿no? Entonces sí, desde luego, sobre todo en la parte científica es de lo que más se nutre la ciencia ficción, y la parte periodística científica, ¿no? Ver hacia dónde está yendo la humanidad, ¿no? Que a veces también es una paradoja, ¿no? De repente tener tantos artefactos que nos provocan tanta comodidad, pues dejamos de hacer muchas cosas también físicas que son valiosas, ¿no? Claro. Pues qué interesante. ¿Tú qué recomendarías, qué recomendaciones le harías a la gente que ya hace periodismo y cómo poder desarrollar en estas nuevas plataformas este trabajo? Hoy no hay pretextos para no divulgar información, o sea, tenemos las herramientas a la mano. Es importante hacerlo bien, es importante tener una escuela, no necesariamente estar en una academia todo el tiempo, pero sí nutrirse de conocimientos, ¿no? Recurrir a los grandes maestros del periodismo. Y los portales están, o sea, ya no es como antes que solamente unas cuantas personas controlaban los medios, ¿no? Y ya está cerrado. Hoy tenemos YouTube, tengo ya también un canal de YouTube en donde hago otros proyectos, ¿no? Quien quiere transmitir ideas, y lo importante es que sean ideas de calidad, va a encontrar un público que lo va a escuchar, que lo va a leer, ¿no? Que va a estar al pendiente, que sobre todo para que sea un periodismo pues lo más cercano al objetivo, pues es precisamente este tipo de plataformas independientes, ¿no? Digo, yo no critico para nada a los medios tradicionales, se han ido transformando, se han ido adaptando a estos tiempos, y cada vez también vemos más apertura por parte de ellos, ¿no? Pero desde luego que lo que están haciendo los jóvenes en YouTube, en varios noticieros, me sorprende porque son valientes, se enfrentan a la verdad, ya ha logrado que la sociedad, sobre todo en la autoridad, muestre sus cuentas, ¿no? Yo creo que estos casos como los de Duarte, como los de Padres, hace 15 años seguirían impunes, ¿no? Nadie hubiera puesto reflectores en ellos. Estos casos que vemos de exposición de estas figuras fuertes es porque antes la sociedad ya los estuvo exhibiendo, ¿no? Ya tuvo una cámara al momento de ver un acto corrupto, de ver algo que no le parece, y los exhibe, ¿no? Es un momento también complejo para los funcionarios públicos, para los burócratas. Ya no se pueden comportar como antes, ¿no? Ya no pueden darse estos despilfarros tan descarados, porque la sociedad está muy atenta, ¿no? Y hoy cualquiera puede hacer un buen periodismo objetivo, con valores. Es importante reiterarlo, tampoco se trata de hacer pues chismes de notas de espectáculos, ¿no? Sí hay que ser congruentes en la información que vayamos a transmitir, ¿no? Y otro elemento importante que tú apuntabas hace un rato, bueno, hay que poner sangre y corazón. Sí, eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero que todo, porque de ahí es como se le va a dar vida a los textos, a la información que compartamos con la sociedad.
Pues muy interesante, Fernando, tu punto de vista. Realmente de repente no nos pensamos en hacer una innovación periodística como lo estás planteando tú. Más bien nos quedamos en los medios tradicionales, sí, ¿no? En escribir en periódicos, y si no escribo en periódico, pues ya no escribo en ningún lado. En hacer radio, y si no es en la radio comercial, pues ya me siento marginado, y no estamos aprovechando al máximo lo que la tecnología nos brinda, ¿no? Como posibilidades. Exacto. En estos tiempos de redes sociales se critica mucho la parte negativa, la parte en cómo nos esclavizan, cómo estamos pegados al teléfono, pero pues hay que ver también la parte positiva. O sea, desde luego las redes sociales han transformado tanto a la sociedad que han derrocado gobiernos autoritarios. No hablo de México, esperemos que también sea una herramienta para una mejor sociedad, pero veo países de África, ¿no? Donde sí, en Egipto, donde las redes sociales tumbaron un gobierno, el movimiento de la gente, más que las redes sociales, la participación de la gente en estos foros, ¿no? Entonces, si ya tenemos estos ejemplos, pues hay que tomar lo mejor de ello para transformar y tener un mejor entorno social, ¿no? Ese es, yo creo que el fin último, ¿no? Sí, claro. Existe de alguna forma un compromiso, porque de alguna manera, aunque tú no has, llamémosle, militado formalmente en las filas del periodismo, sí hay una vocación real que se está manifestando y que se está desarrollando en pues este proceso de producción de novelas y de historias, ¿no? Que puedan traernos nuevas ideas, que yo creo que es parte de la labor periodística. Nuevas ideas nos abran los ojos, nos abran las posibilidades, nos hagan ver el futuro, nos hagan reconsiderar el presente, y podamos tener pues una transformación, que es a lo que apunta el periodismo. Claro, una labor crítica es un punto que no hemos tocado, la parte crítica, ¿no? Exponer realidades que, por más incómodas que sean, pues están ahí y tenemos que encararlas, ¿no? No podemos hacerlas a un lado. Tecamachalco está muy cerca de Puebla, ¿no? De la ciudad. De repente tenemos otro ritmo aquí en la ciudad, ¿no? Sí. Retomando esto de Diarios de Teca, de esto que comentas también. Pero pues lo tenemos tan cerca, ¿no? Y a veces somos un poco indiferentes en lo que nuestros vecinos están padeciendo, ¿no? Y a mí sí me interesaba hacerlo llegar y conocer también lo que pasa en otros municipios, ¿no? Porque me quedo con una frase de Roberto Bolaño que también aplica al periodista, ¿no? El buen escritor es aquel, y es una frase un poco guarra, perdón la expresión, pero sumerge su cabeza en la taza del baño, ¿no? Y aún estando adentro, abre los ojos, ¿no? Y por más cochinada que haya adentro, pues está para ver eso, ¿no? Y luego para transmitirlo, no solamente quedarse con su visión, sino transmitirlo, ¿no? Y que se despierte y se fomente un sentido crítico que no nos estanque, ¿no? Claro. Claro, yo creo que ese es el punto. O sea, como sociedad hemos ido caminando sobre todo por el miedo, hemos ido transitando por el miedo, y eso nos ha limitado, nos ha dejado a un lado, y ha permitido que crezca todo esto que ha crecido a nuestro alrededor, que cada vez nos va sojuzgando más y más, ¿no? Pero no es un destino. El miedo no es un destino. No. Es una época, qué bueno que hablas del miedo, ¿no? De repente es un factor que permea en todas nuestras actividades y que nos limita a ser libres, ¿no? Ahora tomando otro tema también reciente, el triunfo del Trump, parece que el miedo creció todavía más, ¿no? Sobre todo en México, ¿no? Por todo este cúmulo de amenazas de este personaje. Pero si nosotros hacemos lo que nos corresponde de nuestra trinchera, ¿no? Por más humilde que sea, si somos críticos, si somos congruentes, el miedo puede pasar de largo. No lo podemos evitar, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero sí podemos mitigarlo, sí podemos que
que no enfrentarlo y no nos atravesarlo. amarre, sí, que no nos amarre, porque de repente sí es triste, y no hablo solo de individuos, sino de grupos sociales que por el miedo siguen estando coaccionados, ¿no? Siguen estando cerrados a ser libres, ¿no? Claro, Realmente. yo creo que un muy buen ejemplo de cómo se atraviesa el miedo es precisamente la novela de Diarios de P.K., ¿no? Sí, fue circular por un infierno personal del entorno, pero pues tratar de seguir avanzando y no caerse a la mitad del camino, ¿no? Porque sí fueron días también muy difíciles en ese entorno. Claro. Qué bien, Fernando. Pues algunos otros elementos que tú consideres que son valiosos al momento de transformar este ejercicio periodístico en un documento más amplio que bien podría caer dentro de la categoría de reportaje. Sí, bueno, ahorita inmediatamente tengo otros proyectos literarios, pero con este ejercicio que tuve en Diarios de P.K. sí me nace hacer algo más, y sobre todo ir a otras zonas, descubrir qué problemas hay, no sé, por ejemplo en el norte del estado. A mí me gustan mucho los paisajes del norte del estado de Puebla, ¿no? Y sé que también tienen sus broncas. Me gustaría darme una vuelta después por allá y a ver qué encuentro, ¿no? Porque lo de P.K. reconozco que en un inicio fue circunstancial y ya después me absorbió por completo, ¿no? Todo lo que encontré. Y entonces dejo abierta esa posibilidad para descubrir qué ocurre en otras laderas, y no solamente en Puebla, ¿no? También en otros estados. Veracruz, yo creo que llama mucho la atención por todo esto que venimos platicando sobre los periodistas, ¿no? ¿Qué tan importante es, consideras tú que puede ser el que haya este trabajo, esta denuncia, estos procesos de comunicación de lo que está ocurriendo para que realmente podamos transformar la realidad? Pues va en el sentido, digo, yo pienso en dos trabajos periodísticos fundamentales que me han sido un claro ejemplo de lo que puede transformar México. El trabajo periodístico que hizo Carmen Aristegui y su equipo con lo de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? O también los trabajos periodísticos que han surgido en proceso respecto a los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, que enfrentan, ¿no?, directamente al poder en turno y muestran y evidencian pues todas estas carencias éticas en las prácticas de las funciones del gobierno, ¿no? Y que desde luego los trastocan tanto que a veces incluso pues el periodista corre ese riesgo, ¿no?, de ser atosigado, de ser acosado, pero pues me sorprende la valentía que estos periodistas han tenido para seguir en pie, para buscar los espacios. Decías, Carmen Aristegui tenía su espacio en la radio tradicional, ¿no? Pero no ha dejado de hacer periodismo, siempre la vemos activa, siempre la vemos mostrando más información, ¿no? Pareciera que a ella, en vez de la adversidad, lejos de frenarse, la hace más fuerte, ¿no? Y creo que son ejemplos valiosos y México los necesita, ¿no? Lástima que tengamos tan pocos de ese nivel, ¿no? Necesitamos más definitivamente, ¿no? Y hay que sumarse a esas labores. Sí, en el caso de Carmen Aristegui, ahora que lo mencionas, es mucho más una convicción personal que una posibilidad de medio. Sí. Porque en realidad los periodistas en general, no sé, un 90%, 95%, tal vez están sujetos a las condiciones que el medio les impone. Sí. Y a las restricciones y a las limitaciones de que el medio tiene compromisos, tiene convenios económicos, tiene convenios políticos, tiene convenios no hablados, y entonces el medio matiza sobre qué se va a hablar, quién lo va a decir, hasta dónde lo va a decir, qué es lo que puede exhibir y qué es lo que no va a exhibir. O cuando se habla de más, porque también ese es desafortunadamente todavía es una común denominador en algunos otros casos, en donde se dice de más, se inventa de más. Así es. Y se utiliza lo publicado con el fin de lograr convenios y consideraciones a costa de callar. Entonces creo que Carmen Aristegui nos está dando ejemplo de cómo se hace periodismo por la convicción del periodista. Así es. Y muy por encima de los intereses, de los resultados, de los alcances, de los límites que puedan tener los medios de comunicación. Así es. Uno
independientemente de sus estilos y demás, Carmen Aristegui es imprescindible para este país en este sentido, ¿no? Y lamentablemente, reitero, qué lástima que hay tan pocos, porque sí, está esta cuestión de obedecer ciertos formatos, ¿no? Ciertas normas en los medios tradicionales. Insisto, ya habíamos platicado que sí se han aperturado, sí han cedido un poco, ¿no? Sobre todo porque el público joven pues ya los está abandonando, ¿no? El público joven ya no ve televisión, ya no está tan al pendiente de lo que pasa en el noticiero de la noche, ¿no? Incluso pues Televisa está haciendo estos cambios, la gran empresa, ¿no? Que regula. Que ahora ya se pueden ver sus programas vía internet. Exacto, pues se tuvo que adaptar, porque los jóvenes ya deciden qué quieren ver, ya no es una imposición de la televisión de en cierta hora te voy a poner este programa y te tienes que sentar a verlo, no. Ahora si el joven prende su computadora, abre YouTube, ve lo que quiera ver a la hora que lo quiere ver, ¿no? Los tiempos han cambiado en ese sentido. Claro, y entonces necesitamos, decías tú, aprovechar los formatos alternativos. Sí, totalmente. Y sí hay esperanza, porque platicamos también hace poco de los jóvenes que están teniendo sus noticiarios en YouTube, sobre todo, ¿no? En otros medios también, en otras plataformas, y lo están haciendo muy bien y tienen este espíritu de Carmen Aristegui de que no están comprometidos ni con partidos políticos, ni con empresas, lo están haciendo por esta convicción periodística. Y aquí habría que acotar también otra situación, ¿no? A veces pareciera que la denuncia periodística es despotricar sin ton ni son contra lo que está pasando, cuando en realidad eso tampoco es periodismo. No, claro, sí, no. Tiene que haber una investigación. Hay que hacer énfasis en eso. Tiene que haber verdad. Así es. Tiene que haber manera de comprobar lo que se está diciendo, porque el hecho de que no tengamos una formación como investigadores, el que no tengamos en cuenta condiciones antropológicas a lo mejor respecto a lo que ocurre, el que desconozcamos las leyes bajo las cuales se rige lo que está pasando, ¿no? Los hechos sociales o políticos, eso hace muchas veces que simple y sencillamente caemos en el enojo, caemos en la crítica mordaz. Claro, y genera más conflicto. Y genera desinformación, ¿no? Sí. Genera encono social, porque ya todos estamos hartos de los políticos y de todo lo que se habla de ellos, pero en realidad desconocemos cuál es el teje-maneje de la situación y cómo podría ser diferente. Tampoco hay proposición. Entonces, creo que son los elementos que se tienen que retomar al momento de hacer periodismo, que ya no nos podemos quedar tampoco en la denuncia, tenemos que ser propositivos. Así es. Para que de verdad estemos haciendo una labor que construya, ¿no? Porque hablar mal de cualquiera pues es bien fácil, ¿no? No, claro, hay un término que no se ha terminado de acuñar en México, ya lo mencioné, es el de políticas públicas. Las políticas públicas requieren obviamente de la dirección del gobierno para ejecutarlas, pero es imprescindible la participación ciudadana, ¿no? O sea, si los ciudadanos no participan de sus políticas públicas para tan simple, ¿no? Pavimentar una calle de su colonia, entonces estaremos lejos. Siguen siendo políticas unilaterales, políticas que se quedan en gubernamentales, que todo lo ejecuta el gobierno, ¿no? La sociedad tiene que estar ahí más al tanto, más al pendiente, ¿no? Son los primeros en conocer sus necesidades. El periodismo crítico, pero con fundamentos, es fundamental para que esté informada, bien informada también de lo que ocurre, ¿no? Desde luego, sí, en la parte negativa que hay en estas redes sociales es que cualquiera se pone a insultar, cualquiera se pone a evidenciar a los enemigos, inclusive ¿no? con ese fin, y hay ¿no? que tener cuidado. Eso no está regulado aún, ¿no? Eso es algo que sí hay que estar luchando en el día a día también, para que de alguna forma pues haya una equidad en lo que se esté exponiendo, ¿no? En esto. Claro, pues yo creo que son muchos los elementos que hemos podido recopilar acerca de cómo hacer este quehacer periodístico fuera de los medios tradicionales, sí, o de las formas tradicionales, pero definiendo muy bien, muy claramente todas y cada una de estas características, ¿no? Que finalmente es lo que lo define como periodismo. Pues uno es el
trabajo de investigación del hecho en particular, otro del contexto y de la concurrencia de otras disciplinas, de otros especialistas, otra es pues corroborar la veracidad de lo que ocurre, ¿no? Y de lo que se está informando para no caer en la desinformación y ponerle sangre y corazón, que dice Fernando, nos recomienda, para que realmente pueda haber un cambio social. Y otra parte en la que hemos insistido mucho a través de este programa, pues también tiene que ver con que los ciudadanos se informen. Sí. Porque mientras el ciudadano quiera vivir con los ojos cerrados o con la cabeza metida debajo de la tierra, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Más bien, pasa lo que nos está pasando ahorita. Sí, esa es nuestra realidad actual, ¿no? La falsa información, la mala información, la desinformación, ¿no? Generar información de calidad es uno de los retos que tenemos las personas que estamos vinculadas a esto de dar a conocer las problemáticas sociales, ¿no? Claro. Bueno, algo que también tendríamos que apuntar, que no lo hemos mencionado aquí porque quizá no se presta en esta circunstancia, pero debiera tener parte de estos componentes, sería el uso de la estadística. Sí, definitivamente. Recurrir a toda la información que recaba INEGI es importante, que es uno de los principales motores de la información que se genera en cuanto a servicios públicos, en cuanto a trabajos, en cuanto a crimen, ¿no? A la estadística que podamos generar también por nuestra propia cuenta en ciertas comunidades, ¿no? Que sean muestras. La estadística es fundamental, definitivamente, porque ella te está diciendo, tan solo es lo que también se recaba un poco de Azteca, los índices de criminalidad, ¿no? O sea, fueron números que quedan expuestos, no es solamente hablar por hablar, ¿no? O sea, de hace 5 años, tan solo 5 años, no estoy hablando de mucho tiempo, a 2016, pues el incremento en robo de autos, no en secuestros, ¿no? Sí, son números que nos van alertando y nos van encaminando a una labor periodística más compleja, no más completa. Sí, sobre todo porque a veces la misma percepción nos engaña, ¿no? Como me pasó a mí, yo creo que le pasó a todo el mundo. O al revés, o como no me pasa a mí, creo que no le pasa a nadie. Exactamente. ¿No? Entonces es importante que quien hace un recuento serio de todas estas cifras, pues nos apoye para que podamos tener tanto perspectiva, una profundidad en los alcances que puede tener, como también una tendencia, ¿no? De ir viendo cómo cambian estos patrones, positiva o negativamente, y entonces poder valorar si realmente lo que se está haciendo de manera adecuada. Sí, finalmente las acciones en materia de lo que sea de seguridad, de obra pública, tienen que ser evaluadas, ¿no? Tienen que ver si están cumpliendo el cometido para el cual fueron creados, ¿no? Claro. Y en México finalmente tenemos una planeación mediana y como a la deriva, una ejecución pues también no del todo, y no tenemos evaluación. Eso sí nos lo saltamos, ¿no? O sea, los gobernantes terminan de hacer sus obras, se van, si funcionaron o no, ya es algo que no les incumbe porque pues ya se nos fueron, ¿no? Y sí falta mucho eso, medir en números qué tan eficientes han sido estas acciones, ¿no? Claro. Muy bien, Fernando, pues te damos las gracias que nos hayas acompañado aquí en Saber Sin Fin. Creo que ha sido muy interesante el que nos compartas esta visión tuya como escritor, como periodista de cepa de hueso colorado, ¿no? Que ya lo traes en la sangre, y que nos hables pues de cuáles otras alternativas existen al periodismo. No, un placer estar aquí contigo, platicar tan ampliamente de estos temas que pues sí vale la pena darles una revisión, estar al pendiente de lo que sucede, ¿no? Muy bien, y no dejen de comprar sus libros. Gracias. Diarios de Teca y Lucina a través de Amazon. Sí, bueno, inclusive la ventaja de Amazon es que tiene los 3 libros, desde Velvet Cabaret, luego Diarios de Teca y Lucina, los pueden encontrar ahí. Velvet Cabaret también lo pueden encontrar en otras plataformas, y los otros 2 en Amazon directamente. Muy bien. Sí.
Pues muchas gracias, Fernando. Gracias. Saludos a todos que nos apoyan ahí desde el Face. Besos y los esperamos la próxima semana, el miércoles a las 10 de la mañana, aquí a través de la señal de sabersinfin.com. Hasta pronto.